Buenos días, soy Kevin y vengo a hablarles sobre el agua y su importancia. Bien, el agua, como muchos ya sabemos, es uno de los elementos más importantes para la vida en la Tierra. En el caso de nosotros, los humanos, nosotros utilizamos el agua como un recurso y un elemento para muchas cosas en nuestra vida diaria. Ya que el agua nosotros lo usamos desde para nuestro aseo hasta el alimento que nos preparamos. Pero no solamente eso, sino que nosotros también utilizamos el agua en el ámbito productivo, ya que nosotros utilizamos el agua como un recurso indispensable en la industria para fabricar y crear muchas cosas, desde materiales hasta otros tipos de alimentos. También nosotros utilizamos el agua para el ámbito como puede ser la ganadería y la agricultura. El agua, aparte de ser un elemento muy importante para nuestra vida diaria, también es lamentablemente un recurso y un elemento que malgastamos mucho en nuestra vida diaria, ya que es un elemento que sin duda los ríos, los mares y otros lugares donde podemos sacar este recurso lo ensuciamos y sin duda lo malgastamos en gran manera. Estamos aquí con Kevin, te vamos a hacer unas ciertas preguntas. ¿Cómo describirías la importancia del agua en nuestra vida cotidiana? Yo describiría la importancia del agua en nuestra vida cotidiana de una forma prácticamente indispensable, ya que como sabemos, sin el agua, ¿qué podríamos hacer? Es la pregunta que yo me haría, ya que no solamente funciona para nuestro aseo personal, sino que también el agua es importante porque gracias al agua es que nosotros podemos preparar la mayoría de nuestros alimentos. También el agua prácticamente el agua dependemos del agua, nuestra vida depende del agua, como sabemos el cuerpo es 70% del agua, hay que mantenernos constantemente hidratados y siempre debemos que prácticamente, hay muy difícil pensar en una cosa que no necesitemos el agua. ¿Crees que es importante concientizar a la gente sobre el papel especial que juega en nuestras vidas? ¿Por qué? Yo digo que sí, obviamente, porque si nos ponemos a pensar cuánta agua gastamos, no solamente en toda nuestra vida, sino diariamente, cuánta agua usamos de más, cuánta agua ensuciamos, cuánta agua nosotros utilizamos diariamente que no era necesario usar. Por ejemplo, cuando nos bañamos y nos demoramos mucho en la ducha, si estamos limpiando la casa, ¿no? Si hay un uso excesivo del agua. En pocas palabras, hay que intentar concientizar a las personas sobre la importancia del agua porque es un recurso que nosotros le tomamos muy poca importancia, un recurso que prácticamente es limitado, que poco a poco se va agotando más y más y llegar a un punto donde ya no vamos a tener agua potable para nuestro uso. ¿Podría hablarme de algún proyecto relacionado con la conservación del agua en el que haya trabajado? Sí, un proyecto que yo practiqué en 11 fue sobre el papiro. El papiro enano es una planta que ayuda para el tratamiento de las aguas. Es una planta que nos ayuda para purificar, para limpiar el agua, por ejemplo en cascadas o aguas poco profundas. Yo en ese proyecto me di cuenta sobre cómo puede que nosotros a primera vista pensemos que es muy difícil limpiar el agua, tratar el agua y buscar soluciones para poder arreglar la problemática que es la contaminación del agua. Pero la cuestión es que debemos que saber dónde buscar, porque yo pensaba que la única forma que había para poder limpiar y purificar el agua era con las fábricas y las plantas de tratamientos de agua, pero no. Cuando comencé a investigar vi que en la naturaleza hay plantas que nos pueden ayudar para limpiar el agua, plantas y animales que lo que hacen es purificar el agua y convertir esa agua que al principio nosotros lo consideraríamos agua sucia y que no podíamos usar de ningún modo, a un agua que nosotros podemos utilizar, como puede ser en el caso de la limpieza, el aseo, entre otras cosas más. El siguiente tema del que nosotros vamos a hablarles en este caso sobre mi infancia, de cómo fue mi vida dentro de mi tierra natal.
cómo fue que desarrollé mi vida y cómo fue que comencé a ver sobre la importancia del agua, sobre por qué nosotros debemos que velar por la calidad del agua, de por qué no debemos que ensuciar el agua que nos rodea y sobre todas las cosas, sobre la importancia de informarle a las personas que aunque no lo crean, el agua es un recurso valioso, el agua es un recurso limitado, un recurso que si nosotros lo malgastamos, le damos un mal uso, no tenemos cuidado con eso, vamos a llegar a simplemente acabarse todo el agua potable. Que como muchos pueden decir, pero tenemos el mar, pero el mar es agua salada, un agua que nosotros no podemos usar en prácticamente la mayoría de cosas que utilizamos en nuestro día a día, el agua dulce, por así decirlo, el agua potable. Listo, bien. Mi infancia. Bueno, comencemos así general, ¿no? Yo vivía en un pueblo, ¿no? Un pueblo y la mayor fuente de agua que nosotros teníamos disponible era un río, ¿no? Un río que pasaba al lado. El problema es que, digamos que ese río estaba muy sucio. Esa era principalmente nuestra forma de agua, pero a pesar de que esa era nuestra única forma de agua, nosotros, digamos que no le... La gente que vivíamos por esa zona no le tomábamos mucha importancia a ese río, por lo que ese río se mantenía muy sucio, ¿no? Cada cierto tiempo nosotros veíamos eso lleno de bolsas de basura, de residuos, incluso también lo hemos visto lleno de escombros, por lo que yo simplemente me puse a pensar, ¿por qué? Esa es prácticamente la única fuente de agua que nosotros tenemos, entonces, ¿por qué le estamos ensuciando? Y eso simplemente me puso a pensar, ¿qué forma hay de que poder detener eso? Para esa sociedad. Bien, a lo largo de mi infancia yo simplemente me preguntaba cómo solucionar el tema de la contaminación. Prácticamente el río era nuestra principal fuente de agua que teníamos disponible, pero yo todos los días lo veía cada vez más y más sucio, más contaminado, que llegó un punto donde simplemente se nos volvió imposible sacar el agua de ese lugar. Por lo que yo comencé a pensar e investigar qué puedo hacer, qué formas, qué solución puedo encontrar para solucionar el problema de la contaminación. Así que de esa forma yo comencé a investigar, ¿no? Investigar sobre cómo yo puedo hacer para que toda esa contaminación deje de estar en el río. Como el río que antes era limpio, prácticamente puro, comenzó a convertirse en ese esa agua llena de basuras, cloro y quién sabe qué otras cosas más metían en ese río. Por lo que yo junté así muchos compañeros. Entonces comenzamos a hablar con mucha gente del pueblo, de que simplemente de por qué es malo tener los ríos tan contaminados, de por qué debemos que cuidar los ríos. Así que nosotros comenzamos a hacer una mini campaña dentro del pueblo, que debemos que evitar todo lo posible contaminar el río, de evitar de toda la basura que nosotros tengamos tirarlo al río, sino encontrar una forma de toda la basura que teníamos, enviarlo y ponerlo en un mismo lugar, un lugar en el que nosotros podríamos averiguar, buscar una forma de que alguna organización se llevara toda esa basura. Fue así que poco a poco fuimos haciendo darle a entender a la gente que nosotros debíamos que proteger el río, que nosotros debíamos que buscar esa manera de simplemente solucionar ese problema. Porque puede que nosotros veamos un río, ¿no? Y podemos ver que agua llegue y llegue y llegue, pero debemos que darle comprender algo, que esa agua viene de un lugar y que esa agua va a llegar a otro lugar. Pero si nosotros simplemente no nos importa eso, sino que lo seguimos
contaminando, va a llegar a un punto donde esa agua que antes nosotros utilizábamos, en vez de hacernos bien, va a hacernos mucho daño a largo plazo. Bien, ahora, un punto muy importante que debemos que dar cuenta es sobre un pensamiento común que tiene mucha gente relacionado al agua, y eso es en base al océano. Cuando nosotros pensamos en los océanos, en los mares, ¿qué es lo primero que pensamos? Agua, mucha agua, ¿verdad? Por lo que eso hace que mucha gente piense, tenemos agua prácticamente infinita, ¿no? Casi infinita, porque los océanos están llenos y llenos de agua. Por lo tanto, ¿por qué hay que preocuparnos tanto del agua, de los ríos, de cascadas y cosas y ese tipo de fuentes de agua? Y ahí es como donde uno debe que empezar con la gente, ¿no? Cuando uno les hable y les da a entender la importancia del agua. Y es que el océano, como sabemos, es agua salada. Un agua que nosotros prácticamente no podemos usarla. Literalmente el agua del océano es un agua llena de sal. Y piense, si nosotros tome un vaso de agua y llénelo de sal, usted sí puede tomarla, ¿verdad? Pero eso obviamente te va a hacer mucho daño. No solamente le hace daño a nosotros, y tampoco también le hace daño a otros organismos, como puede ser a las plantas. Mucha sal le hace mucho daño a las plantas. De la misma forma que la sal puede generar muchos problemas en la producción y en los trabajos de muchas otras cosas. Entonces nosotros debemos que tener en cuenta que el agua de los ríos, las cascadas, los lagos y demás es un agua considerada dulce, debido a que tiene muy poco o casi nula sal, lo que hace que sea un agua para nuestro consumo, para que nosotros podemos utilizarla. Por lo que hay que diferenciar eso. El agua del océano, sí, es mucha agua, ¿verdad? Pero ¿de qué sirve tener agua que no podemos utilizar? Es un agua que nosotros debemos que primero tratarla, pero aunque la tratemos, aún así va a haber muchos problemas para utilizarlas. Algo que no pasa con el agua de los ríos, las cascadas y demás. Pero que siempre hay que recordarlo. El único agua que nosotros verdaderamente podemos usar y que cuando pensamos en agua potable es la única que debemos que tener en cuenta es el agua dulce que obtenemos de los ríos, las cascadas y lagos. Bien, y bueno, para finalizar este documental sobre el agua, quiero decirles que deben que recordar, el agua es el elemento más importante para nosotros y que aunque no lo parezca, el agua es un elemento limitado, por lo que recuerden cuidarlo y no malgastarlo. Así que muchas gracias por su atención y bien.